Traju también. Vanessa, bueno, la verdad que es insólito, ¿no? Siguen detenidos y parece que va para largo. No, la verdad que lo que estamos viviendo es muy grave, muy grave. Por eso hoy vamos a participar también de la conferencia de prensa de las 15 horas que se haga en la CERPAG. Hasta el momento tenemos alrededor de 33 personas que sabemos están bajo la órbita de la justicia federal en una causa. Después hay otras que están en la justicia, en un juzgado nacional penal ordinario, digamos, también de la ciudad de Buenos Aires. Lo grave de esto es que se está acusando sin una elaboración. El dictamen del fiscal, que es Stornelli, es a medida de Patricia Bullrich, porque hace una descripción de delitos federales donde enmarca en terrorismo y golpe de Estado a personas que estaban manifestándose en contra de una ley que afecta a los intereses de los argentinos y argentinas. Sí. Creer que no va a haber manifestaciones y el pueblo no se va a expresar es no entender la idiosincrasia del pueblo argentino, de nuestro querido país, y más con una ley que toca intereses a 30 años y daña el patrimonio nacional a 30 años. No se puede criminalizar de esta manera a tantas. Hay más de 10 mujeres, hay detenidos ya con 48 horas de detención. Esto es gravísimo, por eso creo que debe dictarse la libertad inmediata de todas estas personas detenidas. Hay vendedores ambulantes, hay profesores, hay, digamos, ciudadanos en general. ¡Qué locura! Que estaban manifestándose, y aparte es algo que vivimos, porque, miren, yo estuve hasta tarde, hasta que se votó en general en la calle, y primero manifestándonos con nuestra organización. Después me acerqué a las inmediaciones del Congreso cuando supe todo lo que estaba pasando con los diputados y diputadas, y estuvimos ahí en la calle hasta tarde, y a nosotros nos tiraron ya llegada a las 10 de la noche, las 9 de la noche más o menos. Estábamos ahí, había gente que se había agolpado ya al final y estaban con un parlante cantando y demás, escuchando música, haciendo cánticos como el pueblo argentino se expresa, y vinieron con 5 motos a tirarse arriba de la gente. Nosotros tuvimos que ponernos adelante. No, muy agresivo, muy violento todo, pero además esto, que estén detenidos, que les inicien causas por instigar a la violencia o por intento de golpe de Estado, es terrible. Súmate, Jair. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Me llega una información muy reciente de que podrían ser trasladados a cárceles los detenidos de parte de organismos de derechos humanos. Quiero saber si tenés esta información y qué implicaría en términos de agravamiento de la persecución a los manifestantes. Según la información que nosotros tenemos, porque esto está siendo todo muy hermético, sí, habría disposiciones. Hay gente que ya fue trasladada a Ezeiza y habría disposiciones de seguir trasladando a los ciudadanos argentinos que están detenidos a Marcos Paz también, a penales federales. Y además también esta causa no solo que es digamos nula por todo el procedimiento como se está llevando a cabo, sino que además se basa en versiones periodísticas. O sea, no hay ningún elemento de prueba a la vista más que fundada el dictamen del fiscal en versiones periodísticas. Estaba en la calle ahora y en un comunicado de prensa del gobierno, que no es, digamos, la cuenta de Twitter de prensa del gobierno, prensa de presidencia, no integra el organigrama del Estado. No se puede considerar a eso como una comunicación oficial. Sí. En todo caso tenés que agarrar un parte policial. En todo caso, digamos, el procedimiento penal que se está llevando adelante en este caso está claramente direccionado a criminalizar a los ciudadanos argentinos y argentinas que se manifestaron el día de la votación. Sí. Es muy grave. Yo creo que inmediatamente debe disponerse por parte del juzgado, el juzgado federal número 1, la jueza Servini de Cubría, la libertad inmediata de todas estas personas, porque estamos en democracia, vivimos en una república. Sí.
Saludos a la división de poderes, le mandamos desde acá, un saludo grande. Ahora, Vanessa, estaba pensando mientras te escuchaba, durante el gobierno de Mauricio Macri fue moneda corriente para generar temor, tener presos políticos, como presos políticos, a exfuncionarios, la persecución con la justicia de referentes de un espacio político puntual. En este caso lo que estamos viendo es la persecución de quien se anima, de representantes de los trabajadores y de quien se anima a salir a la calle. Así es, el método es el mismo. El mismo, sí. Es versiones periodísticas, es monopolio mediático que tiende a tener un único discurso hacia la sociedad en su conjunto, y a partir de ahí jueces y fiscales de Comodoro Pi destinados a hacer esta tarea, a convertir esta tarea en un expediente judicial. Qué raro es Tornelli, qué raro otra vez toparnos a tiene claramente una intención de aleccionar a todo aquel que quiera alzar la voz, todo aquel que quiera hacer valer sus derechos y todo aquel que quiera reclamar como por derecho constitucional le corresponde, porque el ejercicio de la protesta en nuestro país nos salió muy caro en estos largos años de democracia. Nos salió muy caro y estamos dispuestas a cuidarlo y protegerlo. Y más en el marco de un gobierno que intenta avasallar con todos esos derechos y garantías. Entonces, yo digo, acusar de terroristas a las personas que se manifiestan es un punto límite que no se puede dejar pasar. Y no puede haber funcionario judicial que se preste a esto si es que es un funcionario judicial imparcial y se basa en la Constitución. Acá hay que actuar bajo el régimen constitucional. No estamos en un estado de excepción, no estamos en un estado de sitio, estamos en democracia. A Milei lo votaron los argentinos, no llegó al poder por otras vías. Entonces debe primero que nada el gobierno respetar las garantías constitucionales y claramente que debe respetarlas también el Poder Judicial. Por eso nosotros estamos a entera disposición de los familiares de los detenidos, estamos encima de este tema tratando de tener información de lo que está pasando para que los márgenes de incertidumbre que se está viviendo, imagínense que cualquiera de ustedes podría haber sido detenido. Claro. Porque también Vanessa, a la prensa. Un día podés abrir la puerta de la radio y te pueden venir a buscar porque alguien entendió que estás instigando a la violencia. Estamos en esa situación. Bueno, fíjate que este mismo gobierno denunció a 2 periodistas por instigación a la violencia por sus dichos periodísticos, cosa que nuestro país ya gracias a Cristina Fernández de Kirchner estaba desterrada. Y la libertad de prensa, se han dicho, digamos, ya era un abuso de la libertad de prensa, de las cosas que se han dicho en nuestro país, y bueno, ahora de nuevo se vuelve a criminalizar la palabra, a reprimir la palabra, ¿no? Como dijo el senador Guado de Pedro cuando intentaban armar una comisión para ver qué estaba sucediendo fuera de las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, y la vicepresidenta de la Nación le cortó la palabra, ¿no? Remarco esto porque lo que se vive y lo que se vivió en esas jornadas fuera del Congreso también se vivió adentro del Congreso, ¿no? Vanessa. Me parece a mí que esto es grave y vamos a estar durante todo el día con este tema, ¿no? Vanessa, quería consultarte también qué se puede hacer para que esto no se vuelva moneda corriente. Digo, el gobierno quiere naturalizar una represión brutal sin ninguna justificación. Incluso se veían imágenes de material vencido, de gases lacrimógenos. ¿Hay alguna instancia en la que el legislativo o el judicial o incluso la apelación a organismos internacionales pueda mediar para evitar que nos acostumbremos a este tipo de violencia callejera contra la protesta? Yo imagino que también se puede apelar a organismos internacionales en este marco. Bueno, a ver, tenemos un gobierno para ordenar que esto que pasó va a seguir pasando, porque tenemos un gobierno que intenta garantizarse una legalidad, es decir, un conjunto de normas que le den seguridad jurídica al saqueo de la Argentina. Entonces, cada vez que se tomen medidas
que barran con los derechos laborales, que barran con los derechos de los jubilados y jubiladas y con los recursos naturales y el patrimonio nacional, va a haber protesta, va a haber reclamo, va a haber gente que no esté de acuerdo. Y no puede responderse ante cada, sí puede, porque esto es el know-how del macrismo, ¿no? Esto es el know-how del macrismo y de todos los gobiernos o de las dictaduras que vayan al Congreso de la Nación, vayan todos los gobiernos. Durante el gobierno de Macri esto sucedía así: cada vez que se votaba una ley en contra de los intereses populares era con represión, porque sin represión no pasan las leyes. Sin represión no pasan las leyes que sacan derechos. Esto es un know-how. Lo que no se puede hacer es, a la primera de cambio, criminalizar a esos ciudadanos y ciudadanas. Reprimirlos y luego criminalizarlos. Invertir la carga de la prueba. Quienes hicieron abuso de autoridad fueron las fuerzas comandadas por Patricia Bullrich, no los ciudadanos argentinos que estaban protestando en las inmediaciones del Congreso. Medidas institucionales para enfrentar estos hay muchísimas. Las denuncias son una, y ahí va la actuación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Denuncias ante organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o copia de esas denuncias locales ante estos organismos son otras. Nuestro bloque está elaborando lo propio, también para recurrir a organismos internacionales, tanto la ONU como la CID. Y todas las acciones públicas, políticas, que podamos hacer son necesarias y urgentes en este momento, ¿no? Vanessa, vamos a estar en contacto. Te agradezco mucho que nos recibas hoy y bueno, la verdad que ojalá que haya reacción, porque me parece que estamos naturalizando muy rápido toda esta situación tan grave que estamos describiendo. Te mandamos un abrazo. Sí, y no naturalizar el fondo, ¿no? Lo que se votó y lo que... Sí. Yo digo, sin represión y sin traidores hay leyes que no pasan. Entonces, demanda de nosotros también, como la dirigencia argentina del campo nacional y popular, del peronismo, cumplir lo que decía Perón. Perón decía que los países que en un futuro súper industrializado y súper poblado, los que van a tener futuro son los países que tengan recursos naturales. Pero de nada va a servir si esos países no lo defienden frente a los imperialismos. Entonces, si nos decimos peronistas, tenemos que estar de este único lado, de esta única vereda. No puede un peronista votar esta ley. Y esto lo digo para cuando el tema vuelva a la Cámara de Diputados. Sí, también, no debería, por lo pronto. Poder ya hemos visto que sí que pueden, pero no debería. Vanessa, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Estamos escuchando a Vanessa Siley. La verdad que a mí me parece gravísimo